Asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente. Este tema de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal tiene una larga historia. Recuerdo que Pro Justicia, ya por los años 98, 99 y 2000, se implementó el nuevo Código de Procedimiento Penal, a través del cual los señores fiscales se convertían en los defensores de los derechos ciudadanos para que no se requiera ni denuncia ni acusación particular del ofendido o de la víctima, sino que este fiscal prosiga el proceso hasta obtener sentencia. No se ha dado, no se ha cumplido por la falta de apoyo a varias instituciones. Se habla hoy de que la función judicial tiene falencias en la administración de justicia, pero quiero recordarles a ustedes, compañeros que estuvieron en la Asamblea de Montecristi, Nueva Corte sale de una tómbola de la suerte. Por sorteo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, muchos de ellos desconocieron ese sorteo y se retiraron dignamente, no sin antes dejar sus criterios. Por ejemplo, Jaime Velasco, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, decía que rechazó su designación por sorteo, señalando que no se tomaron en cuenta ni los méritos ni la voluntad de los participantes. Así se escogieron a los jueces también en Montecristi. El doctor Hernán Ulloa, quien no estuvo en los sorteos, mostró su predisposición y nuevamente le sortearon hasta que salga su nombre en la tómbola de la suerte. El presidente Correa, el 1 de noviembre del 2008, dice: tómbola fue un error político. 2 años han pasado ya y no se ha corregido esa forma de designación de los ministros de la Corte Nacional de Justicia. Hoy se acusa y se dice que son errores de la función judicial. Claro que sí son errores, pero por estos sorteos que nunca en la vida democrática del Ecuador se habían dado antes. En el tema ya específico del avance de la delincuencia y que son necesarias las reformas del Código Penal y Procedimiento Penal, tenemos que dar la herramienta a los jueces y fiscales para que puedan sancionar con celeridad y sin dar tanta defensa al famoso y bullado caso, dice, la garantía del proceso. Cambiaron los nombres de jueces de lo penal a jueces garantistas del proceso penal. Pero esta garantía se ha convertido a favor de quienes utilizan la Constitución proteccionista y el Código de Procedimiento Penal en su derecho, mientras que la víctima no tiene esa misma capacidad de defender sus intereses particulares. Tiene que, para presentar una denuncia, conocer el nombre completo del delincuente, el número de cédula del que le asaltó o le robó, para poder ser tramitado el proceso. Se le complicó más a la víctima y se le dio mayor facilidad al victimario. Para todo proceso, pedir fianza, disponer cambios de prisión u otras cosas, se requieren automáticamente audiencias, compañero presidente y compañeros asambleístas. Los jueces no se avanzan a realizar todo el proceso penal para dar la garantía del proceso. Y como si eso fuera poco, la víctima tiene que dar un abogado, mientras que el delincuente tiene a la Defensoría Pública lista para defenderle, lista para darle los mejores abogados pagados por el Estado para que le den la libertad o le defiendan. Cierto es que el principio penal a nivel universal dice que es la ley penal pro reo, y hay criterios también que es preferible, dicen, tener a un culpable libre que a un inocente preso.
pero la mayoría de ecuatorianos somos buenos. La mayoría de ecuatorianos actuamos dentro del marco de la ley y tenemos que sancionar a los que minoritariamente dan intranquilidad. Noticias espeluznantes, señor presidente. Excomandante de la FAE recibió un disparo en el cuello por defender que su hija no sea secuestrada. Nosotros seguimos tratando estas tibias reformas mientras la delincuencia sigue perdiendo, o mejor dicho, sigue ganando espacio ante la comunidad. Ahora, el Código de Procedimiento Penal tiene que ser reformado y lo vamos a hacer llegar por escrito a la compañera presidenta para que no se den las garantías exageradas a los delincuentes. Antes existía la fianza carcelaria que de alguna manera impedía, por el asunto económico, que obtengan inmediatamente la libertad. Hoy con las famosas sustituciones que le dicen, bueno, si usted promete no salir del país, salga nomás libre. Si usted se va a presentar en la comisaría 1 o 2 veces al mes, está libre, mientras que el resto del tiempo se dedica a delinquir. Son importantes las reformas propuestas en el Código Penal y en el procedimiento penal, pero no podemos amparar a los ecuatorianos mientras sigan ingresando colombianos y peruanos con absoluta tranquilidad. Ya se ha ofrecido que sigan nomás entrando como Pedro en su casa los delincuentes. Hay que pedirles por lo menos el registro de antecedentes personales de cómo operaban o qué hacían en sus países de orígenes. Porque allá como endurecen las penas, es obvio que vienen al Ecuador porque hay mucha facilidad para la delincuencia. De igual manera, pido a las autoridades a nivel nacional que no solo controlen en Quito y Guayaquil con las Fuerzas Armadas, porque todos los delincuentes están migrando a las provincias centrales en donde no hay la misma posibilidad de cuidar a los ciudadanos. Tiene que ser una ley generalizada para amparar, no importa de Guano, de Biblián, de Cuenca, de Ambato, de Píllaro, todos tenemos derecho a la seguridad ciudadana, no solamente en Quito y Guayaquil. Y como tengo dicho, los delincuentes migran en donde hay facilidad para ejercer el delito. También tenemos que anotar que el Código de Ejecución de Penas tiene que ser cambiado. No puede ser posible que una persona que se le intenta rehabilitar solamente aparente tal buena conducta para obtener las rebajas. Y los centros de rehabilitación dirigidos por personas incompetentes, solamente que a dedo son designadas, no hay concurso para que sean los más indicados o las personas más indicadas, hombres o mujeres, las que estén en esos cargos. Y entregan los certificados a diestra y siniestra, dicen, no, si es una gran persona, ha demostrado honorabilidad, y salen con el famoso 2x1 a seguir delinquiendo. Y lo más grave, compañero presidente, aquí no hay mucha prevención, pero peor todavía rehabilitación. Recuerdo al ex señor secretario de Justicia, señor árbitro, que anunciaba con bombos y platillos $200 millones para los centros de rehabilitación. En las cárceles que conozco, Ambato, La Tacunga, ni siquiera las puertas han cambiado. Ayer nomás ya se ha fugado otro preso en Ambato y siguen fugándose en Guayaquil y en todo lado. Por lo tanto, compañeros, es hora ya de que la rehabilitación sea una realidad. Obviamente, para aquellos ciudadanos de delitos execrables no habrá mucha posibilidad, porque la sanción tiene que ser de por lo menos, como se tiene anunciado, 35 años. Las penas acumulativas son necesarias, porque aquel delincuente que empieza y dice, yo robo a una persona, me da lo mismo robar a 10, porque la sanción es la misma. Si yo asesino a una persona, de igual manera puedo asesinar a 10, no importa, porque la sanción es una sola. Me queda un minuto, señor. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, la rehabilitación tiene que ser no con trabajos forzados, pero sí con una actividad artesanal, agrícola, de carpinteros, de construcción, para que pueda producir dinero este delincuente, que a su salida quizá de la cárcel, el centro de rehabilitación le entregue
alguna cantidad de dinero para que puedan reinsertarse en alguna actividad productiva. Porque también es cierto que aquellos delincuentes conocidos que salen presos, salen en libertad, no van a poder encontrar un trabajo digno y decente. Hay que darles una alternativa práctica de rehabilitación. Por eso, compañero presidente, yo creo que este tema es importantísimo, que sigamos tratándola con la seriedad, que la ciudadanía espera una respuesta de esta Asamblea para tener algo de seguridad. Y no solamente está en desarmar a los ciudadanos buenos y en permitir a los ciudadanos malos que sigan con armas. Hay que dar, gracias, señor presidente, hay que dar a todos una gran cantidad de apoyo para la autodefensa, sin que con esto quiera decir que hay que armar al pueblo para que luche contra el pueblo. Muchas gracias, compañero presidente. Gracias, compañeros asambleístas.